Entonces, Hare Krishna a todos. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Ya, y ofrezcamos nuestras más humildes reverencias a Srila Prabhupada y también a todos ustedes. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatachatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Paditanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Haribol, Elena, Hare Krishna. Oye, Jimena. Bueno, pues vamos a elegir a alguien que quiera leer el siguiente texto. ¿Vale? El siguiente texto es el 22. Chayanta, ¿quieres leer, Prabhuji? Perdón, sí, claro, no tengo ningún problema. ¿El 22? 22, sí, el 21 hemos dado. Vale. Name partasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptam avaptavyam varta eva chakarmani. Oh hijo de Prita, en todos los tres sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí. Ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. ¿El significado también? También, sí. Significado. A la Suprema Personalidad de Dios se lo describen las escrituras védicas de la siguiente manera. Omito el sánscrito. El Señor Supremo es el controlador de todos los demás controladores, y es el más grandioso de todos los diversos líderes planetarios. Todo el mundo está bajo su control. El Señor Supremo es el único que les delega a todas las entidades algún poder en particular. Ellas no son supremas por sí mismas. A Él también lo veneran todos los semidioses. Y Él es el supremo director de todos los directores. Por consiguiente, Él es trascendental a toda clase de líderes y controladores materiales, y es digno de la veneración de todos. No hay nadie más grande que Él, y Él es la causa suprema de todas las causas. Él no posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Él es absoluto. Todos sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de sus sentidos puede realizar la acción de cualquier otro de ellos. Por lo tanto, no hay nadie que sea más grande que Él, ni igual a Él. Él tiene múltiples potencias y por ello sus acciones se llevan a cabo automáticamente como una secuencia natural. Shvetasvatara Upanishad 6, 7, 8. Como en la personalidad de Dios todo se encuentra en la plenitud de la opulencia y todo existe en la plenitud de la verdad, no existe deber alguno que la suprema personalidad de Dios tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir los resultados del trabajo también tiene algún deber asignado, pero aquel que no tiene nada que lograr en los tres sistemas planetarios, ciertamente que no tiene ningún deber. Y sin embargo, el señor Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como el líder de los kshatriyas, porque los kshatriyas tienen el deber de brindarles protección a los afligidos. Aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas, no hace nada que las viole. Gracias, Prabhu. ¿Alguna reflexión que quieras compartir con nosotros, Jayant? Bueno, Krishna lo que está diciendo es que está animando a que hay que seguir los deberes prescritos de cada uno, porque si él, que no tiene ningún deber, lo hace, pues imaginaros los demás, ¿no? Más o menos eso es lo que yo entiendo. Vale, gracias. ¿Alguien más gustaría comentar o hacer alguna preguntita? Bueno, yo quería decir lo que he entendido también para mí, que realmente la gente muchas veces, pues eso, que
puede intentar a copiar o imitar al Krishna, en sentido que como si creen que ya puede hacer una renuncia falsa, pero realmente hasta él está haciendo su deber. Ajá. Muy bien, gracias. Sí, porque anteriormente Krishna mencionó que reyes tales como Janaka y otros cumplen con sus deberes aunque sean ser perfectos, ¿verdad? Entonces ahora Krishna se está poniendo a él mismo como ejemplo. Entonces, es curioso que yo he escuchado en una clase de que normalmente una persona culta no habla de él mismo, no habla de él mismo. Y por eso una persona culta, una persona educada, ¿no? Y entonces que Arjuna hace preguntas para que Krishna hable sobre él mismo. Y entonces, eso más adelante en los capítulos 7, 10, cosas así. Pero es curioso que aún así él se está poniendo aquí como ejemplo a Krishna. Se está poniendo como ejemplo aquí también. Preguntitas, comentarios, algo más. Si no, pasamos al siguiente. Jayanta Prabhuji. Uy, Jayanta, no se te escucha. Tienes el micrófono. Es que no, perdón, lo tenía apagado. Ya. Yari aham navarteyam yatu karmanyatandritaha mama bhartmanu vartante manusya parta sarvasaha. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Partha, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Significado. A fin de mantener el equilibrio de la tranquilidad social en favor del progreso en la vida espiritual, existen deberes familiares tradicionales para cada hombre civilizado. Aunque esas reglas y regulaciones están hechas para las almas condicionadas y no para el Señor Krishna, él siguió las reglas prescritas debido a que descendió para establecer los principios de la religión. De no haberlo hecho, los hombres comunes seguirían sus pasos, porque él es la autoridad más grande de todas. El Srimad Bhagavatam nos hace saber que en su hogar y fuera de él, el Señor Krishna realizaba todos los deberes religiosos tal como se espera de un cabeza de familia. Muy bien. Comentarios, reflexiones. Sí, yo me estoy acordando del 321, o sea, el Yada Charati Shrestha, que aquí podemos verlo. Suelen coger a personas famosas para anunciar cosas más o menos buenas, por ejemplo, futbolistas, porque saben que la gente, sobre todo los jóvenes y la gente más inocente, les va a hacer caso, ¿no? Entonces, sí, es un sistema que funciona. Que si un líder hace algo, los demás también quieren hacerlo. Ajá, es verdad. Yo me acuerdo de una campaña política en Portugal hace unos cuantos años, de un señor que se llamaba Mário Soares. Y él quiso ir para presidente de la República, que es el cargo más o menos del rey que se tiene en España. Y entonces él se rodeó de gente de fútbol, sí, de fútbol, de futbolistas, cantantes, gente popular, así, ¿sabes? De la sociedad y tal. Y ganó las elecciones. Muy bien. Ok, ¿algo más? ¿Preguntas, comentarios, quejas? ¿No? Yo quería decir una cosa que aquí escrito, ¿no? Que tiene que ser en la sociedad para el progreso espiritual, pues existen deberes familiares, tradicionales, pero ahora en esta vida material realmente todas las tradiciones están cambiándose tanto que realmente ya no sabes quién manda, o los padres o los niños. Entonces, eso es muy difícil ahora realmente, pues eso, reconstruir. Y me parece que casi es todo lo contrario, ¿no? Que está pasando. Pues, vemos las consecuencias, pero cómo realmente nosotros, solo con nuestro ejemplo, o realmente tenemos que preocuparse por lo que está pasando en la sociedad, o ya tener por hecho que es imposible solo mirar en tu familia.
Buena pregunta, buena. Elena, te echaba de menos ya. Bueno, ¿quién le gustaría contestar? ¿Quién le gustaría contestar ese tema? Rádica, ¿te animas? Sí. No. Para mí ese verso es el más complejo y más para mi forma de ser y de entender y muy polémico. No encajo, no lo encajo. Ok, vale. Pero, disculpe, pero ¿qué es lo que entiendes en este verso para que entendamos en qué no encajamos? Que cuando te nace ser bueno, no tienes que seguir a nadie por... O sea, a ver, que hay hábitos y tendencias que si no salen de forma natural, yo no funciono así, a mí me tiene que salir. Si yo me hice vegetariana no fue porque me dijeron que era lo correcto, sino porque yo sentía que era lo correcto. Entonces, hay cosas que en la espiritualidad me cuesta las normas, las restricciones, las regulaciones, me cuesta sobrellevarlas porque no me considero un borrego. Entonces, por eso te digo que para mí esto es muy polémico, porque yo no sigo a nadie porque haya que seguir o porque una persona me parezca maravillosa y entonces la sigo. Si esa persona está en la verdad y es un maestro, en la medida de mis posibilidades lo puedo seguir, pero no... No porque los demás siguen, ¿no? Sí, claro, yo soy antiseguidora de todo. Ajá. Muy bien, gracias por tu postura abierta y sin ningún condicionamiento. Muy importante eso, muy importante. Y como estamos entre amigos, definitivamente no estamos juzgando las personas, sino las ideas. No, ni siquiera juzgando, estamos analizando y bueno, y exponiendo. Y eso es muy bueno. Gracias por sentirte, ¿cómo se dice? En portugués es a vontade. Gracias por sentirte liberta para hacer estos comentarios. Muy bueno. En otra situación de repente no aparece, no, ¿verdad? Sería más difícil, ¿no? Porque ¿qué van a decir este y aquello, ¿no? Entonces, muy bueno. Gracias. Lavanga Mataji, creo que quiere decir algo. Sí, bravo. Si me permiten hacer una aportación respecto al verso. Bueno, este verso, como dice Rádica, pues es un verso controversial, pero desde el punto de vista que efectivamente somos rebeldes, ¿no? Nos cuesta trabajo seguir a las autoridades, pero cuando digo autoridades me refiero a las personas que dan un buen ejemplo, ¿no? También Srila Prabhupada hace mucho énfasis que el buen ejemplo es el que arrastra a las personas a actuar, ¿no? El ejemplo, sea bueno, sea malo, ¿no? También la asociación es muy importante, ¿no? Sea buena, sea mala, nos lleva por caminos de la vida, ¿no? Entonces, aquí lo que se refiere Krishna y Srila Prabhupada es que las personas aprenden por el ejemplo, y eso lo dice Srila Prabhupada en muchos lugares. Y Krishna, como el padre de la religión, él tiene que dar el ejemplo de cómo se sigue la religión, cómo se sigue la fe, cómo se desarrolla la fe, cómo se guía a la sociedad, ¿no? Y en general, pues nosotros aprendemos desde niños viendo el ejemplo de nuestros padres. Y nuestros padres son personas, aunque sí nosotros como seres tenemos unas tendencias, ¿verdad? Es bien cierto que el ejemplo que dan los padres a los niños es fundamental, ¿no? Entonces, y también Rádica tiene en parte razón. Yo, por ejemplo, en mi vida personal, mucho tiempo pensé como atea, ¿no?
porque mi padre era ateo, entonces mi padre siempre estaba hablando mal de Dios, siempre estaba hablando mal de la religión, siempre estaba hablando mal en general de los seguidores religiosos como tontos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, yo creía en eso, ¿no? Pero la vida me dio tantas cachetadas que, que tuve que aprender precisamente por el lado malo, ¿verdad? Con los golpes de la vida, que dar así como dar un buen ejemplo a todos, como, o sea, que uno tiene el deber como parte de esta sociedad y como un ser humano, dar un buen ejemplo, y también aprendí que dar un mal ejemplo hace mucho daño, tanto a la familia como a la sociedad. Entonces, es lo que tendría que aportar. Hare Krishna. Bien, gracias, Mataji. ¿Alguien más le gustaría? La pregunta original era de Elena, que decía que, bueno, ¿qué se puede hacer en esta sociedad en que parece que los papeles estaban, ¿cómo se dice? Boca abajo, o estaban mezclados y todo más, ya no se entendía. ¿Sí? Esa sería la pregunta original de Elena. No sé si alguien quiere dirigirse, Jayanta. Sí. Bueno, es algo individual, claro. Yo claro que sí, que creo que a mí personalmente me preocupa la velocidad que lleva el desmadre, ¿no? O sea, Kali Yuga. En mi opinión, la locura se ha instalado en los dirigentes y vamos todos a un precipicio, a una velocidad increíble, ¿no? La cuestión es ¿qué podemos hacer? Si es que realmente podemos hacer algo para parar esto, o solamente podemos parar nosotros y no entrar en el sistema, ¿no? Yo recuerdo cuando era un niño que prácticamente la sociedad donde yo vivía, que éramos, bueno, gente de pueblo, de pobre, y se parecía bastante a la cultura védica, bastante. Quitando lo de comer carne, que formaba parte de la tradición y que tampoco se comía mucha porque a lo mejor comías carne, pero varias veces al año, pero no a diario, no había dinero para eso, ¿no? Era una cultura mucho más sana. Y de golpe y porrazo había un respeto a las personas mayores, a las mujeres, pienso, en mi opinión, no quiero generar polémica, pero se las respetaba muchísimo más que ahora. Y ellas se hacían respetar más porque, bueno, todo estaba diseñado para que se respetara. A quien no se respetaban eran a los delincuentes. A los delincuentes toda la sociedad se les afrontaba con mucha energía. Y ahora eso ha dado la vuelta y los delincuentes están protegidos, porque si alguien te roba o lo que sea, el gobierno le pone un abogado de oficio y tú te tienes que pagar uno. O sea que se ha invertido, como ha dicho ella, que ahora ya no es el padre el que manda, sino que manda el niño. Sí, yo estoy preocupado, pero claro, a nivel personal, la solución que veo es centrarme más en la conciencia de Krishna, porque para mí es un mundo mucho más sensato, no es un mundo tan loco. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más, Elena, contenta, sí, con la pregunta? Con la respuesta, perdón. Bueno, la respuesta realmente ha dado solo Jayanta, ¿no? Que realmente concentrarse en conciencia de Krishna es realmente único alivio, ¿no? Creo yo que también que puede ser. Sí, sin duda, sí. En eso estamos de acuerdo, sí. ¿Algo más? Si no, pasamos a la siguiente. Hare Krishna. Arriba, Juan. Sí, gracias. Previamente, quiero decirles con mucho respeto y educación que estoy evitando la pantalla porque estoy en un estudio sobre el efecto lumínico sobre el corazón y estas cosas, así que solamente pura voz tengo escrito un buen tiempo. Bueno, respecto al tema, yo alguna vez también he preguntado este asunto de, pero si lo que hemos visto, los cambios que estamos viendo nosotros, en una generación estamos viendo una serie de cambios que algunos parecen una locura, no se parece en nada de hace 10, 15, 20 años, el mundo no se parece en nada. Entonces decimos, al ritmo que avanza esto,
en los próximos 10 o 20 años, ¿qué va a pasar? Esto va a ser un mundo de locos. Entonces los devotos, bueno, varios me han dicho, mira, está empezando la era de Kali. Todavía nos falta 420 y tantos mil años para que haya un gran cambio. Fíjense, entonces, digo, bueno, si en 100 años esto no se parece en nada, en 100 años, en 400.000 años que falta para que termine la era de Kali, Hare Krishna. ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde se está y cómo se piensa? Entonces, otro devoto comentaba hace un tiempo atrás, hace bueno, un par de años, que va a llegar un momento en que los únicos que van a poder hacer algo por la sociedad son los devotos, porque el resto va a estar inclusive, decía alguien con, no sé, apoyándose en no sé qué, decía inclusive, los devotos van a tener que raptar a los niños para evitar que las madres se los coman, porque el hambre en la comida va a ser tan tremendo. Fíjense ese panorama, ese panorama es tremendo. Ese es un punto. El otro punto respecto a lo que sea la vida. Esa forma de pensar obedece a una escuela filosófica, ¿no? De lo que es el libre pensador, el que solo se atiene a su línea de pensamiento, que acepta, no se encuadra con ninguna forma, y que las autoridades pues están por el libre pensador cuestionadas. O sea, la formación que tiene una persona así es una formación muy fuerte, de tal modo que le permite examinar a cada componente de la sociedad, a cada autor, a cada líder, y en esa gama de nosotros de liderazgo que nos puede decir, este sí, este no, este sí. Es una una forma de pensamiento filosófico muy profundo. Me imagino que radica ha debido examinar unos textos griegos de por ahí muy pesados. Me gusta esa forma de pensar, pero tiene algunos inconvenientes, porque muchas veces se termina en el inconformismo generalizado. No estoy conforme con nadie, salvo conmigo mismo. Lo que me dicta mi pensamiento, eso es lo que vale. Y a veces este modo de pensar a veces no encaja en nuestra sociedad, que cada vez depende más de unos y de otros. Así como los países dependen cada vez más unos de otros, las personas también cada vez dependen uno más de otro. Y eso se ve, por ejemplo, en la asociación con los devotos. Eso se ve clarísimamente, que cada vez dependen más del gurú, inclusive hasta de los amigos devotos. Se depende cada vez más y más dependemos. Bueno, eso es mi comentario. Gracias. Gracias. Hare Krishna. Radhika, sí. Sí, a ver si me puedo expresar correctamente. Si este verso es complejo porque hay que tener en cuenta muchas cosas, pero si yo me hubiera dejado llevar por el ejemplo de muchísimos devotos que he conocido, tampoco he conocido tanto, en 6 años pues lo que me ha dado tiempo a conocer, pero no es tanto, ¿no? También en el entorno en el que yo me he movido, pero si yo, por el ejemplo, ya no estaría en la conciencia de Krishna. Y a día de hoy yo comprendo que, bueno, que cada uno tiene su camino, sus anartas, que lo intentan, que la mayoría de esos devotos, los que en algún momento a mí me echó para atrás, ¿no? El movimiento, pues ahora comprendo que lo que están intentando es hacerlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades, de sus limitaciones, de sus experiencias. Entonces, bueno, he ganado en comprensión, he ganado en tolerancia, pero me resulta muy difícil si no tomo como referencia directamente a Srila Prabhupada y a contados acharya o contados devotos, me resulta complejo.
seguir. O sea, si sigo es porque hay algo dentro de mí, Paramatma, que me incita, me ha empujado y me veo arrastrada por algo que ni siquiera soy capaz de controlar. Muy bien, Hare gracias. Krishna. Haribol, Radhika. Jayanta, sí. Un comentario corto. Yo creo que es evidente que el ejemplo infalible es Srila Prabhupada. Eso nos debe de quedar bastante claro. Y es infalible porque ya no puede cometer ningún error. Y todo lo ha hecho si de hecho, bueno, yo personalmente, y pienso que la mayoría, estamos donde estamos por la inspiración de Prabhupada, porque Prabhupada era tan contundente, era tan directo, era tan puro, era tan todo, que no nos quedaba más remedio que rendirnos a su lógica y a su forma de ser. Y luego los demás, un poco lo que dices tú, hay devotos muy buenos, quizás no tantos como nos gustaría, digo para tener un trato personal y directo, pero bueno, estamos donde tenemos que estar, ¿no? Yo pienso que Krishna nos pone donde nos corresponde en este momento y si vamos mejorando nos iremos encontrando con mejores niveles de devotos, ¿no? Y bueno, yo pienso que mientras tengamos a Prabhupada ahí, no tenemos por qué perdernos. Yo he tenido motivos, digamos, razonables para abandonar esto. Pero no, porque Prabhupada está ahí. Prabhupada no ha cometido ningún error, ¿no? Él no se ha equivocado. Muy bueno. Gracias, gracias, Radhika, gracias, Jayanta. ¿Algo más? De hecho, sí, es verdad, o sea, ¿no? Felizmente tenemos a Srila Prabhupada. Y entonces, con cuanto más, hay un slogan por ahí que dice, tenemos que dar a conocerlo al mundo. O sea, realmente Srila Prabhupada es digno de ser dado a conocer, realmente sí. Y ese es fundamental. Es el Shiksha seguro para todos nosotros, realmente. Y lo será durante mucho, mucho más tiempo, sí. Muy bien. Entonces yo invitaría a alguien a leer ahora. ¿Quién podría ser? Yo no sé, Jimena, estás trabajando, ¿no? Ahora. ¿O estás de Oishbari? ¿Será que les gustaría leer? Como no han leído todavía. O entonces, Vishnu Rata, no sé si me gustaría leer. Sí, Bravo. ¿Cómo ¿Sí? están? Krishna. Hari Hari. Un gusto poder verlos a todos. El 24, ¿verdad? ¿24? Texto 24, 324, ¿cierto? ¿O no? Ajá. Estás más moreno, Vishnu Rata, ¿qué te pasó? Se está incendiando todo acá. Te será el fuego capaz. No, está tremendo, tremendo. El incendio en todo Córdoba, ha agarrado todas las sierras, todo, así que está toda la gente conmocionada, justo que hablaban del tema este, ¿no? Que algunos decían, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está todo tan mal? La Argentina mal, acá se quema todo. Y me hacía acordar la reina Kunti, ¿no? Que más calamidades pedía ella para estar más cerca de Krishna, y cómo a la gente no le queda otra que cuando ya ven que la naturaleza los puede, que todo los puede, empiezan a pedirle a Dios, ¿no? A rezar. Estábamos analizando justo hoy eso con una devota, porque acá está todo terrible. Pero bueno, veremos qué pasa. Lea entonces el 24. Sí. Dice, si yo no ejecutara deberes prescriptos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. ¿Leo el significado, Prabhu? Sí, por favor. Dice, Varna Shankar es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir disturbio social, existen reglas y regulaciones prescriptas, mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual en la vida, como es natural. Cuando el Señor Krishna desciende, se ocupa de esas reglas y regulaciones, con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes, y si éstas se desencaminan,
la responsabilidad recae indirectamente sobre él. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que, aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina de Govardhan, tal como el Señor hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. El Srimad Bhagavatam 10.33, 30 y 31 afirma, leo directamente en español, pero uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados. Todas sus instrucciones son buenas para nosotros, y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno debe tratar de beber el océano de veneno. Sí. No debe. No debe tratar de beber el océano de veneno imitando al señor Shiva. Siempre debemos considerar que la posición de los Ishvaras, aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del Sol y la Luna, es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Ishvaras, los cuales son superpoderosos. El señor Shiva bebió todo un océano de veneno, pero si un hombre común y corriente trata de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudo devotos del señor Shiva que quieren entregarse a fumar gaña, marihuana y otras drogas enajenantes similares, olvidando que al imitar así los actos del señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo devotos del señor Krishna que prefieren imitar al señor en su Rasa Lila o danza de amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina de Govardhan. Luego, es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones. Ni tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas encarnaciones de Dios sin el poder del Señor Supremo. Muy bien. ¿Quieres compartir alguna reflexión después de la lectura? Sí, es como muy clara, básicamente la lectura, el tema de no imitar, sino de seguir las instrucciones, que muchas veces suele pasar, ¿no? Que muchos devotos o personas en general nos volvemos imitadores de alguien. Y en realidad en el imitar, lo veo en el actor mismo, por más que sea una muy buena imitación, nunca es igual, porque justamente es una imitación. En cambio, si uno actúa mediante su naturaleza, aprende a conocerse uno mismo y sigue las instrucciones del gurú, entonces seguramente que eso va a dar un resultado muchísimo mejor para la persona y para el crecimiento espiritual individual. Gracias, Prabhu. Muy bueno. Sí, es verdad, un buen punto, que cada uno de nosotros tiene unas cualidades específicas que nadie más tiene, y con esas cualidades podemos servir tranquilamente al Señor Supremo, a los Vaishnavas, sin duda. ¿Algo más sobre este tema? Sí, Elena. Sí, yo me he dado cuenta que en este texto, aunque no es muy largo, pues varias veces la misma palabra, seguir las instrucciones, seguir las instrucciones, seguir las instrucciones. Y lo menos que quiere la gente, pues seguir las instrucciones. Y eso es muy importante, pues realmente porque lo que él está diciendo, si nosotros vamos a seguir estas instrucciones en la sociedad, vamos a encontrar la paz, ¿no? Y tranquilidad, ¿no? Pero la gente, pues eso, que no, queremos, como dicen, que la tercera nivel de conciencia es con los mismos palos, ¿no? No sé cuántos palos tenemos que recibir para realmente dar cuenta que hay que seguir las instrucciones, porque es como ahora, ¿no? Ha dado muchos derechos a los niños, ¿no? En sentido que a veces en algunos países, ¿no? En España, yo conozco países que los padres de verdad tienen miedo de los niños porque ha dado tanto derecho que una persona con 6 años no puede realmente ser consciente muchas veces de sus actos, ¿no? Y entonces, en fin, que eso, que está escrito todo, cómo realmente podemos conseguir
la paz, pero seguimos siendo tercos y eso no sé cuándo vamos a tener conciencia de solo oír y aplicar. Ok, gracias. Una pregunta es, ¿será que es una situación ajena el seguir las instrucciones? ¿Será que es un concepto ajeno a nuestra vida, seguir las instrucciones? Esto pongo a la consideración del foro. Jayanta, ¿querías comentar algo? Y después pasamos a este tema del ajeno. Sí, Sí. quería comentar esto que va también en relación a lo que Radhika dijo antes, que no quise entrar. Que en realidad Prabhupada dice que vamos a tener que seguir a alguien. O sea, o seguimos las instrucciones de Krishna o seguimos las instrucciones de la mente. Pero no es que yo soy un rebelde por naturaleza, cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos. Pero de niño era un rebelde con la familia, luego un rebelde con la política, un rebelde con los gobiernos, un rebelde con la sociedad y con todo. Pero al final esa lógica de Prabhupada me aplasta, o sea, vale, tú dices que haces lo que quieres, pero no haces lo que quieres, haces lo que quiere la mente. Yo he estado metido en el mundo de la droga, ¿no? O sea, he sido drogadicto, para no entrar en más detalles. Y en realidad te piensas que eres libre. ¿Cómo lo llevas? Nos preguntamos unos a otros, a ver, ¿qué tal? Ah, no, yo lo llevo bien ya, solo tomo los fines de semana. Pero no es verdad, no lo llevas bien. Cada vez que puedes tomas, ¿no? Es como el borracho, ¿no? Que le dices, bueno, ¿qué tal? No, yo bien, yo cuando me harto de beber ya paro, ¿no? No, siempre estamos siguiendo a nuestra mente y podemos decidir, en vez de seguir nuestra mente, nuestros caprichos, que a veces son cosas que nos pueden ir bien y muchas veces son cosas que no nos van bien, podemos probar a seguir a la autoridad, en este caso la autoridad espiritual que es Krishna o Prabhupada, ¿no? Y es verdad que hace falta un poco de madurez, pero el seguimiento ciego, Prabhupada no lo aprueba y no es bueno, tienes que saber por qué, tienes que analizar, ¿no? La mente tiene que analizar, oye, vale, voy a hacer esto pues porque la persona esa me inspira o porque lo que ha logrado, la posición que tiene es una posición deseable, o me gustaría parecerme a él en algo, pero no seguir solamente por seguir. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Muy bien, gracias. ¿Algo más le gustaría decir? Sí, ese tema de seguir la autoridad no es propiamente ajeno también a nuestra vida, como ha comentado Jayandi muy bien. O sea, la mente está por ahí, pillándonos a cada momento y también, yo qué sé, a todo rato seguimos la autoridad, o conduciendo el coche, yendo a cualquier lugar, incluso al mercadillo, tenemos que seguir la autoridad también, o sea, no podemos simplemente... Pero es verdad, o sea, que si tenemos la buena fortuna, y tenemos la buena fortuna de tener una persona íntegra como referencia, y eso nos ayuda un montón a seguir incluso lo que nosotros por veces ni siquiera o no queremos seguir o no entendemos por qué seguir. Entonces, eso Prabhupada está ahí como referencia, como farol. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más le gustaría comentar algo, Elena? Sí. Y yo quería... Elena, no se escucha. Perdón, que quiero compartir que mi experiencia, que cuando yo primera vez escuchaba que para que funcione bien el matrimonio en el centro tiene que poner el Krishna, yo pensé, digo, madre mía, qué pensamientos más perversos. Triángulo, que madre mía, pues yo no tenía no podía entender qué significa eso. Pero es que digo, madre mía, ¿qué está diciendo? Y encima ejemplo de pusieron preocupada. Eso cuando una mujer tiene un amante por ahí, está preparando la comida y siempre tiene, yo digo, eso horroroso, solo porque creo que tenía mucha curiosidad de saber, bueno, vamos a ver cómo acaba todo eso. Sigo, no, ya sigo porque es verdad que entendí algunas cosas, pero yo pensaba, eso es algo horroroso que están promoviendo. Y ahora sí que de verdad que me gustó que dijeron siempre, que filosofía védica es una ciencia y tú puedes probar con tu propio cuero, seguir instrucciones y ver qué pasa, y no seguir instrucciones y también instrucciones y saber qué pasa.
y yo me di cuenta que es verdad que funciona. Entonces, eso es lo mejor que puede ser cuando tú con tu propia vida has probado y ves que sí que funciona. Pues, como siempre, tienes que tener guía, tal cual, pues, pero sí que funciona, que yo también no creía al principio. Gracias. Gracias, Elena. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Si no, pasamos al siguiente. Vishwarata Prabhu, ¿quieres leer el otro texto, por favor? Ahí está, eso me tenía que desmutear. El 25 dice, los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo, deben actuar los sabios, pero sin apego, al fin de llevar a la gente por el buen camino. Y el significado, cortito, dice, una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no propicie el desarrollo de conciencia de Krishna. Incluso puede que actúe exactamente igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a las actividades materiales. Pero mientras esta última se dedica a esas actividades para satisfacer los sentidos, la otra se dedica a ellas para la satisfacción de Krishna. Por consiguiente, es menester que la persona consciente de Krishna le enseñe a la gente a actuar y a utilizar los resultados de la acción en beneficio del cultivo de la conciencia de Krishna. Bien. ¿Alguna aportación, alguna reflexión? La reflexión que puedo hacer yo con respecto a esto es que es un verso que me encanta, primero y principal, porque uno puede realmente ver a los devotos como en el medio de la comunidad y demás con todas sus cosas, que parecen estar haciendo lo mismo que la demás gente, pero realmente la conciencia del devoto es completamente diferente. Y aunque esté pareciendo que el devoto, por ejemplo, hablo mucho por ahí del Prasadam porque como me toca estar mucho con ese tema, pero lo ve al devoto uno cocinando, igual que cocina cualquier otra persona, pero el devoto tiene en la cabeza que sea la comida más rica, más hermosa, elaborada y todo, porque está pensando en Krishna. Y también, a su vez, está pensando en la demás gente, porque si una vez que esto sea Krishna Prasadam, convidarle también a las demás almas para que todos puedan compartir y obtener este resultado. A diferencia por ahí de otras personas que no tienen la conciencia de Krishna, cuando cocinan para ellos, o pensando, bueno, voy a comer esto con esto, y están pensando, probando mientras comen, porque entonces la diferencia es como muy amplia, muy grande, y el nivel de conciencia es diferente. Por eso está bueno también que los devotos tratemos de compartir lo que más se pueda, el conocimiento de una manera dulce, agradable, para que la gente también pueda tener la posibilidad de conocer un gusto superior, ¿no? Bueno, buena propaganda, el Food for Life. Bueno, gracias. Iba a decir que, no sé si se han dado cuenta, que hay un texto en el primer capítulo, el texto 40, que habla también sobre Varna Sankara, Adharma Vibhavat Krishna, Pradushyanti Kulastya, Stri Shudustan Subharshnaya, Jayate Varna Sankara. Entonces, parece, surge la progenie no deseada, ¿no? Cuando hay una secuencia de actividades que surge la progenie no deseada. Y Krishna en el texto anterior se dirige, según mi entendimiento, se dirige a ese tema en particular, una población no deseada. Arjuna estaba diciendo, si yo cumplo mi deber, de este cumplimiento de mi deber va a surgir población no deseada. Y Krishna aquí está diciendo justamente, si yo no cumpliera mi deber, entonces habría una creación de población no deseada. Entonces, todo el tema del capítulo 4 es, el capítulo 3, perdón, va en ese sentido, ¿no? Es un pequeño aparte para no dejar salir, no dejar escaparse. Gracias, Vishwarata Prabhu, por tus reflexiones. ¿Alguien más? No sé, Lavanga Mataji, ¿estás con la mano levantada? ¿Significa que te has olvidado o quieres hablar?
Bueno, se quedó levantada la mano. No, no la Sí. quité. Yo quiero decir Sí. que yo recuerdo, no sé en qué charla también estaban explicando que cómo se diferencia cuando en una obra trabajadores están llevando las piedras para hacer una obra al templo, y claro, la diferencia es que uno lleva la piedra y piensa que realmente lleva la piedra, y otro lleva la piedra y piensa que está construyendo el templo. Entonces, claro, uno está pegado a frutos que va, pues piensa a lo mejor que cobra, no sé qué, y otro realmente está haciendo el templo, no está llevando la piedra. Pues eso también me recuerdo. Es diferencia, ¿no? Cómo trabajamos y cómo aceptamos nuestro trabajo. Muy buen punto, gracias. Ok, ¿alguien más sobre este tema? Si no, pasamos al siguiente. ¿Vale? Al siguiente. Bueno, Elena, ¿quieres leer? Voy a probar. Así que para no perturbarles la mente, hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no puede inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en todas clases de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Bueno, significado mejor que lee alguien. ¿Ah, sí? Sí, Ok. voy a tardar. ¿Leo otro devoto, sí? ¿O devota? Bueno, sí, esa es tu idea. ¿Alguien le gustaría leer el significado? No sé. Aribol, ¿me escuchan? Victoria, sí. Hare Krishna. Escucha bien. Otra vez, disculpa, tenía problemas con el micro. A ver, voy a leer el significado entonces. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Te escuchamos, sí. ¿Vas a leer el significado? Sí. Sí, del 26, ¿verdad? Significado, sí. Sí. Significado. Vedaischa Sarvar Aham Eva Vedyah. Ese es el fin de todos los rituales védicos. Todos los rituales, todas las celebraciones de sacrificios y todo lo que se presenta en los Vedas, incluso todas las indicaciones para la ejecución de actividades materiales, son para comprender a Krishna, quien es la meta última de la vida. Pero debido a que las almas condicionadas no conocen nada fuera de la complacencia de los sentidos, estudian los Vedas con esa finalidad. Sin embargo, a través de las actividades fruitivas y la complacencia de los sentidos regulados por los rituales védicos, uno se eleva gradualmente al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su comprensión, sino que debe actuar enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. El erudito consciente de Krishna puede actuar de modo tal que el ignorante que trabaja para complacer los sentidos aprenda con ello a actuar y a comportarse. Aunque no se debe perturbar al ignorante en sus actividades, una persona que se haya desarrollado un poco en el proceso de conciencia de Krishna puede ser ocupada directamente en el servicio del Señor, sin tener que esperar por otras fórmulas védicas. Este afortunado hombre no tiene ninguna necesidad de seguir los rituales védicos, porque mediante el cultivo directo de conciencia de Krishna, uno puede obtener todos los resultados que hubiera obtenido de cumplir con sus deberes prescritos. ¿Alguna reflexión que quieras compartir con nosotros sobre tu lectura? Bueno, Prabhu, de lo que acabo de leer, acá se habla de dos tipos de personas. Y obviamente en esos dos tipos hay otras variantes, pero hay una persona que ya comprende lo que es el proceso de conciencia de Krishna y sabe cómo actuar, y otra persona que todavía no entiende esto
y todavía está, como digamos, actuando en base a complacer los sentidos. Entonces lo que acá sugiere Srila Prabhupada es que uno no perturbe a las personas, sino que primero vea en qué nivel se encuentra, en qué estado está, y poco a poco a partir de ello uno lo va guiando. Por ejemplo, a veces yo tenía el ejemplo de su santidad Bhakti-Bhushan Swami, que cuando él venía a veces acá a Perú, había personas que le entregaban dinero. Y el maestro espiritual lo recibía, inmediatamente le entregaban dinero, le donaban dinero. Dinero, okay, gracias. Sí, a Bhakti-Bhushan Swami. Entonces, él recibía el Lakshmi, pero no se lo quedaba. Inmediatamente se lo daba al Pujari, a la deidad. Y una vez le pregunté, Guru Maharaj, ¿por qué usted no se queda con el Lakshmi de las personas? Y él me dijo, porque yo no sé las personas cómo lo habrán ganado, ni tampoco sé la intención con la que están dando. Sin embargo, me dijo, si yo le ofrezco esto a la deidad, entonces la deidad se encarga. La deidad me dijo, ella es más fuerte que yo, me dice. Si yo le doy a la deidad, entonces Krishna acepta como ofrenda y poco a poco va a ir purificando a esta persona. Y me pareció interesante. Entonces, él no perturba, él no les decía, bueno, ustedes están haciendo esto y lo otro, sino que él aceptaba la donación y la dirigía inmediatamente hacia la deidad. Y también me acuerdo que una vez, cuando estábamos acá en el ashram de mi Guru Maharaj vino también, Bhakti-Bhushan Swami, y me acuerdo que una vez estábamos yendo al Mangalarti, y él me preguntó, ¿cuántas devotas se han levantado? Y yo le dije, bueno, solamente estamos 3. Y hay como 5 devotas que aún no se levantan. Y me dijo, y él se quedó pensando, y le digo, les voy a levantar. Y él me dice, no, déjalas. Nosotros vamos, y ellas se levantarán después. Y claro, mi gurú no siempre es así, pero hace un momento me dijo que a veces uno tiene que también tratar de comprender a las personas. Hay gente que me dice que va a poder hacerlo y sabes que va a poder rendir y la puedes exigir. Y hay gente que todavía necesita un tiempo para adaptarse y no puedes estarla tanto exigiendo. Entonces uno tiene que aprender a conocer a la persona. La idea es que tú siempre le entusiasmes a la gente a que siga este proceso y que no la frustres o que no se sientan menos que uno. Bueno, eso me hizo recordar este texto. Muchas gracias. Bueno, gracias por tus reflexiones y compartir muy buenos puntos. Me gustó de una forma muy especial el comportamiento de Bhakti-Bhushan Swami, que mencionas los donativos y también antes de instruir, conocer a la persona. Este es un punto importantísimo en las relaciones humanas, ¿verdad que sí? Importantísimo. Antes de instruir, conocer la realidad de las personas. Y muy bueno. Gracias, Ishwari. Gracias. Bueno, ¿alguien más le gustaría comentar algo sobre este texto o lo que ha dicho Ishwari? Sí, ya te pregunto. Sí, no, yo quería decir que quizás un poco la diferencia que hay entre seguir e imitar es que el devoto neófito trata de imitar más que de seguir, porque seguir en realidad es inspirarse en ver lo que hace el otro y después con la venia de Paramatma hacer tú lo que puedas parecido, me refiero en la misma línea, no tiene por qué ser ni tan siquiera parecido. Y imitar es pensar que tú estás en la misma posición que el otro que lo está haciendo y tratar de hacer lo mismo, ¿no? Y sí, muy bonitos los ejemplos que ha puesto de cómo que corra el aire, ¿no? El donativo que vaya para la deidad y así yo no tengo por qué meterme en una cosa que a lo mejor no es para mí, ¿no? Muy interesante, sí. Muy interesante, sí. Gracias. Bueno, estamos llegando al final. Ishwari, yo no sé. ¿Puedo? Elena, sí. Sí, a mí también me llamó atención este texto porque está dando realmente a nosotros consejos cómo debemos que tratar la gente que todavía no están en nuestro camino y cómo tenemos que, pues eso, con nuestro ejemplo, no criticarles, no decir que, pues, yo sí que ahora lo sé cómo. Pues eso también me ha gustado, que, pues, casi dicen que cómo tenemos que hacer
¿cómo se llama? Predicar, ¿no? Predicar realmente. Sí. Y otra cosa, a mí me resulta extraño que la diferencia entre lo que yo leo en español y leo en ruso, ya el segundo texto, aquí por ejemplo, la última frase escrito, hubiera obtenido de cumplir con sus deberes prescritos. Pero en ruso está escrito, no prescritos, siempre figura shastras. Y en texto 22 pasa lo mismo. Aquí escrito, bueno, yo no sé si realmente es importante o no, pero no sé por qué en los textos españoles no se escriben shastras, se escriben como si algunas instrucciones, ¿no? Algo así. Pues, en texto 22, en última frase, también le voy a decir eso, aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras relevadas, no hace nada que la viole. Pero aquí escrito en ruso, en las escrituras, pero se dicen que instrucciones de shastras. No sé si realmente eso puede influir a la comprensión, pero a mí me resultó extraño que se diferencia. En inglés, estaba mirando en inglés, Elena, en inglés habla sobre deberes prescritos, prescribed duties, en inglés, o sea que la traducción daría deberes prescritos, ¿vale? Probablemente la traducción de los devotos rusos es para que haya no sé, realmente tampoco lo sé por qué han traducido. Bueno, porque a los rusos les gusta mucho machacar con las shastras. Ahí hay problema, aquí de verdad que mucha gente shastra, por eso hay muchas conferencias sobre las relaciones entre devotos, entre las parejas, porque ya empiezan, pum, 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 shastra. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver, Ishwari Mataji, ¿será que quieres presentarte un poquitín al grupo? No sé si mi memoria es un poco corta, no sé si has dicho alguna cosa sobre ti misma en el pasado, Ishwari. Ay, no me presenté. Lo que pasa es que no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno. No te preocupes, algo para entendernos un poquitín a ti mismo como Bueno, persona. okay, bueno, mi nombre es Ishwari Vividasi y soy discípulo de Santidad Bhakti-Bhushan Swami. Conocí a los devotos en el año 94 y conocí a mi maestra espiritual en un festival latinoamericano que se dio aquí en Perú. Prácticamente fue ya casi uno de los últimos festivales y ahí conocí a mi Guru Maharaj y también conocí a Janama Prasad Swami y a muchos gurus más. Y bueno, me inicié en el 97 en Argentina y estuve mucho tiempo viajando por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, porque era la oportunidad que yo tenía para conocer a los devotos fuertes del yatra. En ese tiempo Argentina era considerado como uno de los mejores yatras a nivel latinoamericano y mi Guru Maharaj estaba por esa zona, así que yo viajé para conocer y aprender también de todos los devotos de esa zona sur que influyeron mucho en mi vida espiritual. Bueno, y ese es el recuerdo lindo que tengo siempre, los considero yo como mis formadores, a los devotos tanto de yatra de Argentina como de yatra de Chile. Y bueno, actualmente hago servicio acá en el yatra de Perú, colaborando con el departamento educativo de acá de Perú y también apoyando en lo que puede en la labor de su santidad Janama Prasad Swami acá en Perú. Él tiene acá muchos proyectos educativos y eso es lo que yo ahora me dedico, a apoyar de alguna manera a sus discípulos en esa tarea de Maharaj Janama Prasad Swami. Bueno, gracias. Gracias por compartir, Ishwari, tu servicio devocional y tú como persona también. Muchas gracias. Bueno, entonces, damas y caballeros, nos vemos mañana. Perdón, quería hacerle una pregunta a Visnuratas. ¿Puedo? Claro. Es que me ha parecido que tú vives en Córdoba. Sí, bravo. Argentina, Es que, bueno, Córdoba. cuando yo vivía en el templo, vino un grupo Krishna Fest y estuvimos conviviendo con ellos un mes o más de un mes. Y bueno, me hice muy amigo de ellos.
no estoy muy seguro si Premarnava puede ser. Premarnava, sí, Es de ahí súper de- amigo. ¿Lo ves? De acá ¿Lo ves de vez en cuando? nos vemos, muy seguido nos vemos. Sí, sí. Pues dile un Premarnava. abrazo muy fuerte de Yayanta, porque vivíamos en la misma habitación. Vivíamos Ah, Mahajan, ahora me va a contar Premarnava historias. Mahajan también. y Matura. Matura lo veo. Matura tiene un También, pues restaurante lo acá en mismo. Córdoba. Sí, sí. Es Sí, que sí, bueno, lo fue una veo. época, para mí la mejor época del templo, porque en una habitación vivían 10 o 12, en una habitación de 3, ¿no? Y en la otra vivíamos Sí. los más mayores, que eran ya los jefes del equipo, que eran Mahajan, Premarnava, Matura y yo, en cuatro camas. Y bueno, le voy fue a decir. una experiencia muy interesante. Siempre Por cuentan de favor, Krishna. dales un abrazo Los de dos. mi parte. Serán dados totalmente. ¿Y Gokulananda no estaba en ese Sí, viaje? Gustavo, bueno, sí. Lo que él Claro. estaba en la otra habitación, con ahora que es Mahajari, que tampoco estaba iniciado, un sankirtanero de los mejores que he visto, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, ahora no me viene el nombre, pero se cogía un montón de libros así y salía del templo y empezaba a llamar a la gente y cuando llegaba a la calle a 200 metros ya no le quedaba ni un libro. No recuerdo el nombre, lo recordaré, porque pues, bueno, eran todos muy especiales. ¿Es en Madrid, Jayanta? ¿En Madrid o...? En Madrid, sí, en Madrid. Estuvieron le voy a un mes decir- viviendo ahí en el templo y distribuyendo libros y bueno, fue una temporada porque claro, venía más gente porque estaban todo el día en la calle, distribuían las tarjetitas y bueno, había un ambientazo que era increíble, era... Qué bueno, Prabhu. Bueno, sí, le voy a decir, me va a contar Venían ahora. 10, Me va a venían contar más- secretos, Prabhu. Sí. El grupo eran 9 o 10, habían otros, muchos no estaban iniciados, algunos. Gustavo, que ahora se llama Gaurasundar, creo. Bueno, conozco un par de Gaura Sundar, pero que No, yo conozco no debe haber sido ese. Tocaba la Gokulananda, guitarra con gafas, muy... Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, sí. Gokulananda. Gokulananda, perdón, Gokulananda. Él estaba en el templo de Chicago. Sí, Gokulananda. ese. Sí, También, sí. muy Súper majo. amigo Gokulananda. Y el día que me acuerde de Conocimos ese- juntos el movimiento con Gokulananda. Sí. El día que me acuerde del nombre de ese sankirtano te lo diré porque a mí me alucinaba. Hay días que tenía bajones y no salía, ¿no? Se quedaba, ayudaba en el templo, en la cocina, pero el día que salía era algo... Una bomba. Sí. Gracias, Prabhu. Sí le voy a decir. Después le cuento. Hare Krishna. Hare Krishna. Adiós, nos vemos mañana entonces. Gracias. Hare Hare Krishna. Krishna a todos. Que anden bien. Shila Prabhupada. Haribol, gracias. Gracias. Hare Krishna a todos. Hare Krishna. Hare Krishna.